Profesor, ¿Cómo está? Buenos días. Listo. Contaba al principio de la clase que están publicadas las notas en Moodle, en una carpeta que se llama Notas. En su interior encontrará un archivo Excel, ¿ya? Y esto es lo mismo para historia, para el electivo de historia, para filosofía, ¿ya? Todas las notas que están hasta ahora de lo que me han enviado están publicadas, ¿ya? Así que las pueden ver. Bien. Ya. Es la única carpeta notas que está visible. Ya, comenzamos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior revisamos un tema bastante complejo que era la esencia del ser humano, la existencia humana, su esencia, y que era bastante complejo, y a pesar de eso logramos un buen diálogo y algunos opinaron acerca del tema, ¿se acuerdan? Ya. Y comenzamos a cuestionarnos qué era el ser humano, de qué estaba hecho, y por eso partimos presentando, ¿cierto?, una cadena de ADN. Y algunos dijeron las células, carne, hueso, ¿cierto?, lo normal. Bueno, también consultamos acerca de la evolución del ser humano, cuál era el propósito, aquí veníamos, ¿cierto?, a través de toda la etapa de la vida, y sin esto había una influencia religiosa, divina, ¿cierto? Y discutimos evolución o el dedazo, ¿cierto?, que le da Dios a Adán, que hace surgir al ser humano, ¿cierto? Y por lo tanto comenzamos a cuestionar todo esto y decíamos, ¿qué es el ser humano? ¿Para quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿A qué vinimos? ¿Cierto? Preguntas trascendentales en el ser humano. Vimos un fragmento del hombre bicentenario, ¿cierto?, que nos dejó con más dudas que certezas también, y desde aquí pudimos preguntarnos, bueno, ¿qué nos define como seres humanos? Porque aparentemente esa persona era humana, pero tenía un cerebro, como él decía, positrónico, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces se le cuestionaba y decían, no, usted no puede ser un ser humano. Entonces, seguimos con la conversación y llegamos a la conclusión de que parece que el alma podía ser un determinante en si éramos o no éramos seres humanos, ¿ya? Esto existe en diferentes culturas, en diferentes religiones. Y ustedes mismos me dijeron, pero miren, nosotros cuando los que creemos en la religión, una religión cristiana, creemos que nos vamos al cielo. Bueno, también hay religiones que creen que uno se reencarna continuamente y eternamente hasta alcanzar un estado de divinidad que se llama nirvana, y ahí entra al cielo, ¿cierto? Y también hay otras culturas que son más guerreras y creen que vienen las valquirias, como en la cultura germánica, ¿cierto?, de la Edad Media, que eran las valquirias las que venían a buscar a los hombres que morían en combate y se los llevaban al Valhalla, donde eran invitados por Odín a disfrutar de un banquete eterno. Bueno, hace 2500 años atrás, a los primeros filósofos en Atenas también se les ocurrió que había un alma. Aristóteles tiene una teoría, levantó la teoría monista, en que el alma y el cuerpo son uno solo. Y también, de forma muy principal, les recuerdo que ninguno de los elementos sobrevive a la muerte. O sea, el alma es mortal, se muere y no pasa nada, ¿ya? No pasa nada, se muere, ¿ya? Y el alma está compuesta de diferentes niveles, ¿ya? Ya. Por lo tanto, Aristóteles desarrolla lo que conversamos la semana pasada también, el ilemorfismo, ¿ya? Bastante compleja la palabra, y que es bastante simple. El ser humano está compuesto de una materia y una forma, ¿ya? La materia, lo que está hecho, algo, de lo que está hecho algo, ¿cierto? Caracteres particulares. Entonces yo los miro a ustedes y los reconozco y digo, mira, ahí está Angie, ahí está Ángel, ¿cierto? Ahí están los compañeros y sé quién es quién, ¿ya? Pero yo no puedo ver a través de su cuerpo y ver cuál es la forma.
¿Por qué? Porque la forma para Aristóteles es la esencia, y la esencia es el alma. Entonces pregunto, ¿cuál es la esencia de Angie? ¿Cuál es la esencia de Ángel? ¿Ya? Y ahí yo me estoy refiriendo, según Aristóteles, al alma. Podemos comprarlo con una silla. La silla está hecha de madera, en ese caso, aparentemente, ¿cierto? Y esa es su materia, ¿cierto? ¿Y cuál sería la forma? Lo que la hace ser silla, ¿ya? Lo mismo ocurre en el ser humano, ¿ya? Materia y forma de la silla, ¿cierto? ¿Cuál es su esencia? Servir para sentarse, nada más que eso, ¿no? Incluso lo encontramos en el libro del Génesis, ¿no? Mire qué interesante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Puedo decirle además que ahí dice que creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Pone la costilla. Mire qué interesante, ¿eh? ¿Cómo se llama la primera mujer que creó Dios entonces? Si alguien de ustedes sabe, les dejo la consulta ya. Pueden pensar en 10 segundos. Porque en el tercero de ayer todos me dijeron que la primera mujer que creó Dios no fue Eva. Miren, interesante, ¿eh? Pucha, profe, yo me acordaba de ese nombre, lo vi en una serie que se llamaba Lucifer, pero... Sí, Ay, sí, empieza con L. dame 10 segundos, espérame. Empieza con L, sigue con I. Brillante, Bastián. Lilith. Claro. Es Yo lo interesante. sabía de antes, yo lo sabía de antes. Interesante el tema, o sea, no lo vamos a tocar ahora, pero es interesante porque hay una tradición judía que dice que la primera mujer fue Lilith y que Dios la creó al mismo tiempo que Adán, pero que Lilith no quería estar ahí y decía, no, yo no voy a depender de un hombre y por lo tanto se fue. Entonces, luego en el Génesis ustedes pueden leer al principio y dice, y entonces Dios vio al hombre solo y creó a Eva de una costilla. Interesante, pero uno tiene que leer ahí con mucha atención el Génesis e investigar bien. ¿Ya? Pues si no, no lo encuentra, por supuesto, no encuentra el nombre de Lilith, no lo encuentra. Solamente si uno lee entre líneas y hace un análisis, se da cuenta que hay otra mujer, hay algo más, hay otro elemento interesante. Bueno, y Aristóteles con el hilimorfismo, como les decía, nos muestra esto. Yo les muestro esto, ¿cierto? Dice, hay una materia, una forma, materia mármol blanco, forma estatua. Materia, en esta hora, hormigón armado, también te forma estatua. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al cuerpo? ¿Ya? Al ser humano. Nos damos cuenta que también tenemos una materia, que es el cuerpo, y también una forma que es el alma, ¿cierto? No la podemos ver. Y esto nos da nuestra naturaleza humana, lo que le faltaba al hombre bicentenario, ¿cierto? Le faltaba a la naturaleza humana, esa dimensión corporal, pero esa también dimensión espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque a él le decían, bueno, tú no tienes alma y eres inmortal, o sea, vas a vivir para siempre y eso la humanidad no lo podría soportar, ¿ya? Y también tenemos a Platón con su teoría dualista, ¿cierto? El alma es inmortal para castigarla después de la vida, a diferencia de Aristóteles, aquí el alma es inmortal y son dos, ¿ya? Cuerpo y alma, son dos por separado. Y el alma es inmortal, el cuerpo muere y el alma es inmortal. Miren a qué se parece, al cristianismo, ¿no? O a diferentes posturas religiosas. El alma es inmortal, ¿ya? Para poder castigarla después de la vida o premiarla, ¿cierto? Y también tiene diferentes niveles, ¿ya? Y finalmente revisamos el alma racional, ¿cierto? Pienso, luego existo, que esto ya no hay que explicar mucho porque desde Descartes hemos hablado desde el 1 de marzo, ¿cierto? El alma racional está por sobre el cuerpo, ¿cierto? Pienso, luego existo, ¿ya? Y eso lo hemos hablado ya bastante. Dejamos una actividad que estoy seguro que ustedes hicieron, niñitos responsables, ¿ya? Y ahora nos vamos a introducir en un tema que no es los medios de comunicación, porque ese es del otro curso, sino que es este acá, ¿ya? Miren, el existencialismo y sus postulados. ¿Alguien ha escuchado hablar del existencialismo? Usted me va a decir, pienso, luego existe. Sí, pero no. Ya. Yo diré que no lo conozco. Yo diré que no Mire, lo conozco. ya, solo he escuchado quizás la palabra. No he escuchado ni la palabra ni sé de lo que es. Mejor todavía, o sea, viene aquí, con toda la epopea hecha, con toda la cabeza ahí limpia para poder entrar a la clase. Mire,
Ricardo, ¿usted sabe algo? Mire, el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX, pero que en realidad se potencia a mediados del siglo XX con un autor que se llama Jean-Paul Sartre. Aquí ya lo vamos a conocer, ¿ya? Tiene diferentes postulados, ¿ya? Pero vamos a partir con las típicas preguntas, las preguntas filosóficas que vimos en una prueba, ¿cierto? Que a ustedes les fue súper bien. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿vienen ustedes, no el ser humano, sino que ustedes, Ricardo, Ángel, Bastián, Angie, ustedes respondan solo por ustedes, no respondan por el resto, ¿ya? Porque de eso se trata el existencialismo. Esto lo escribí aquí anoche. ¿Ya? ¿Ustedes tienen un propósito ya definido? ¿Tienen un propósito? Cada uno de ustedes. Pero no hablen por el resto, hablen por ustedes. Por don Ricardo, don Bastián, doña Michelle que se acaba de unir. ¿Tienen un propósito? Yo creo que sí. Por mí mismo yo creo que sí, pero no sabemos cuál es nuestra razón, o sea, la razón de que estamos aquí, nuestro propósito. No lo sabemos, pero hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, ya. Ahí me parece ya que empieza a ser bastante interesante. Hay que descubrirlo. Por lo tanto, entonces les pregunto a todos ustedes, no necesario a quien habló, les pregunto, cuando ustedes nacieron, sin pelo, sin dientes, porque así venimos al mundo, y sin ropa, ¿ya? En ese momento, ¿tenían un propósito trazado? En el momento de... Yo creo que no, o sea, medio nacimos como que nuestra mente ya está como en blanco, no sabemos por qué estamos aquí y todo. No sabemos nada, lo único que sabemos es que queremos papa, ¿cierto? Que queremos leche. No sabemos nada. Podrían otras personas decir, será un ingeniero, dice el abuelo, como dice la canción, ¿cierto? O será esto, otro. Sí, todos tienen grandes expectativas de nosotros, pero nosotros no tenemos conciencia de nada, no sabemos qué está pasando. Existimos solamente, ¿ya? Además, no tenemos plena libertad para elegir qué vamos a elegir si no podemos ni caminar, no hablamos, no podemos pedir nada, dependemos hasta que nos cambien los pañales, ¿cierto? Ya. Por otro lado, a medida que ustedes van creciendo, preadolescente, adolescente, ¿son libres? Ayer me dijeron, profe, primero defina libertad. Ahora yo les pregunto primero a ustedes, ¿son libres? Yo creo que sí, porque Yo nos hasta cierto damos... punto. Y hasta cierto punto responden normalmente las personas, ¿cierto? Yo les puedo adelantar algo. Yo salgo de mi casa, llego a la esquina y hay un semáforo que está en rojo y ya no puedo avanzar. O sea, desde ahí ya no soy completamente libre, ¿cierto? Pero si yo les defino libertad así, porque ustedes pueden tener otro concepto de libertad totalmente válido, pero si yo les defino libertad como la capacidad de desarrollar sus proyectos espirituales y materiales sin intervención arbitraria de terceros, ¿son libres en este segundo, en este momento? Más sí, más no, no, dice Giselle. Interesante. Giselle, inmediatamente, ¿por qué? ¿Podría argumentar? Porque si no puede argumentar, dígame no. Claro. Todos insistieron en ese punto ayer, ¿ya? Todos insistieron justamente en ese punto ayer, en el mismo punto que está haciendo hincapié Giselle. Claro, están obligados a asistir a clase, ¿cierto? ¿Ya? Y sus padres les dan órdenes, lo cual está muy bien, les dan indicaciones, y poco a poco vamos superando diferentes etapas. Primero, no teníamos ni diente ni pelo, y de luego tenemos ya algunas capacidades, algunas habilidades. Podemos tener permisos hasta cierta hora, podemos hacer esto. Alguien quiere entrar, dejémoslo entrar, no lo dejemos afuera. La profesora Rosalía. Entonces, superamos ya esa etapa, superamos ya esa primera etapa, ¿ya? Esa primera etapa. Entonces tienen un poco más de libertad, ¿cierto? A medida que van entrando a la adolescencia, primero preadolescencia y luego adolescencia, ¿ya? Ahora pensemos en el siguiente nivel. Son adultos, quizás entraron a la universidad, quizás ya egresaron de la universidad.
¿Tienen un poco más de libertad? Ahora, ¿tienen un poco más de libertad? Los escucho. Ya están en ese nivel. Están en ese nivel. ¿Alguien piensa que iba a tener más libertad? Libertad como tal, no. Ya, pero Ricardo, más libertad que cuando, claro, tienen que trabajar, ¿cierto? Pero más libertad que cuando dependían de sus padres, más libertad que hoy, en ese escalón. ¿Mm? Pueden hablar, nadie les va a decir nada por hablar. ¿Mm? Claro, claro. Pero mira el problema que no ocurre ahora, pues, Giselle, porque a esto es lo que quiero llegar. Y más libertad no significa también más problemas. ¿Qué pasa ahora o qué pasaba hace unos años atrás cuando no tenían que elegir nada? No tenían que elegir nada y los tomaban de la mano y los llevaban a donde fuera, y quizá hoy día también. ¿Y qué pasa cuando el ser humano tiene que comenzar a tomar decisiones de acuerdo a su libertad? ¿Qué problemas comienzan a ocurrir? Claro, entonces hay que comenzar a hacerse responsables por las decisiones que uno toma, ¿ya? Decisiones que van a afectar a todo nuestro entorno, absolutamente a todo nuestro entorno, y comete errores. Mire qué interesante lo que dijo Ricardo. Alguien se ha sentido en una encrucijada de tomar decisiones que le pasa esto, mire, le pasa esto. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Ya? A su corta edad, ante una decisión, ante asumir una responsabilidad. Ya, ahí llegado. ¿Ve? A Angie le ha ocurrido. A mí también, por supuesto, me ha ocurrido. Y a su corta edad, imagínense la tremenda responsabilidad que le ocurra algo similar a esto. ¿Ya? Dice, se cortó la luz en el Palomar. No sé dónde está el Palomar. ¿Ya? Tremenda responsabilidad que algunos tienen que asumir, ¿ya? Y de eso se trata el existencialismo, ¿ya? Hasta ahora hemos hecho solamente preguntas, ahora vamos a pegarnos el salto adelante, como dice un autor existencialista, ¿ya? Pero recuerden todo esto, nacemos sin libertad, sin conciencia, ¿ya? Poco a poco nos vamos definiendo, vamos tomando responsabilidades, desde hacer la cama hasta tener que ir a estudiar, tener que trabajar, tener una familia, y tomamos decisiones. Y esas decisiones, como dice Angie, a través de su sí, muchas veces nos causan angustia y nos transforman en presos de nuestra libertad. Libertad a la que ya no queremos asumir, y por eso no nos hacemos responsables y sentimos esa angustia de la que habla el existencialismo. ¿Ya? Ya, miren. Tal como les decía, el existencialismo es una corriente filosófica, también literaria, sí, hay libros escritos sobre esto, ustedes pueden investigar, ¿ya? Ya se énfasis en estos dos temas que le hablé y que están ahí en rojo: el principio de libertad y la responsabilidad individual. El existencialismo nos invita a asumir esta libertad, ¿ya? Como tal, como yo se las definí o como ustedes pretendan definirla, pero pueden tomar esa definición mía, y la responsabilidad individual, ¿ya? La responsabilidad individual. O sea, yo hago estas acciones porque yo tengo la libertad de hacerlas, pero me hago responsable aún sabiendo cuando van a afectar a un montón de personas. Y mire qué interesante también lo que dice abajo. El existencialismo busca superar cualquier fenómeno de dependencia. Es decir, yo soy libre, soy individual, no dependo de nadie para tomar estas decisiones. No dependo de nadie. ¿En qué sentido? Una categoría abstracta. No dependo, principalmente dice, no dependo de un gobierno, no dependo de una religión, ni tampoco dependo del resto de la sociedad. Sí, pero profe, ¿y por qué tan radical? Ya vamos a saber por qué cuando conozcamos al autor. ¿Por qué es así de radical? ¿Conocen esta pintura? Estoy seguro que sí. Seguramente revisaron esta pintura en segundo medio, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Esta es muy conocida. ¿Alguien recuerda? El Grito.
¿cierto, Ricardo? Una pintura de final del siglo XIX que después pasó a conformar una de las vanguardias artísticas antes y después de la Primera Guerra Mundial. Lo coloco aquí, ¿ya? Porque todavía no sabemos qué representa, ¿ya? Qué representa a la pintura, y muchas veces hay gente que la describe como angustia. Y no sé, quizás cuéntenme qué sentimiento les produce a ustedes esta pintura que se llama El Grito, pero esos colores del fondo, de verdad, esos colores del fondo, dice, esta persona lo está pasando mal. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a lanzar del puente? ¿Está desesperado? ¿Tiene miedo? ¿Tiene angustia? ¿Tiene ansiedad? No sé, ¿qué podrían decirme ustedes acerca de esta pintura? Aunque no es el tema central de la clase, pero esos colores del fondo, sí, a mí me hacen pensar que está pasando por un mal momento y que está sintiendo angustia. Quizá tiene que hacerse cargo de una gran responsabilidad individual. Quizá simplemente, como dice el existencialismo, tiene que afrontar su libertad. Yo antes no tenía libertad y no podía decidir. Bueno, hoy día soy libre y nadie puede decidir por mí, solamente yo. ¿Ya? Mira. ¿Para qué sirve un lápiz? Sí, la respuesta que espero es esa que todos ustedes están pensando. ¿Para qué sirve un lápiz? Nadie sabe ahora para qué sirve un lápiz. Lo pueden decir, para escribir, brillante, ya costó, pero salió. Listo. Cuando el lápiz nace, listo, hice un lápiz, fabriqué un lápiz. Lo fabriqué e inmediatamente tiene esencia, ¿cierto? El lápiz existe y tiene una esencia. La esencia del lápiz, como todos ustedes dijeron, es escribir. Nació así, ¿ya? Pero miren lo que dice aquí. La existencia precede a la esencia. Es decir, en el caso del lápiz es muy sencillo. Nació. Y nació con su esencialista. Nació para escribir. Decíamos al principio cuando les preguntaba, bueno, ¿y cuando nacimos sin dientes, sin pelo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y ustedes me dijeron, no tenemos conciencia. Por supuesto, miren lo que dice el esencialismo. Miren lo que dice el esencialismo. La existencia humana precede a la esencia. Por lo tanto, nacemos, existimos, pero ¿cuál es nuestra esencia? El autor dice que no tenemos, no sabemos, no tenemos idea de nada, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ojo con esto, que esto obedece a la filosofía occidental, ¿ya? Oriental podría tener otro sentido, ¿ya? Pero para nosotros no debemos estar sujetos a ningún tipo de trascendencia metafísica, como le indicaba anteriormente. No nos debe importar el concepto de la idea, los dioses, pueden leerlo ahí, la razón, el progreso, la moral, nada de eso nos debe interesar, ¿ya? Porque somos seres individuales. Como lo han escuchado algunos decir, puede ser, salimos solo en el carnet de identidad. Eso es lo que postula el existencialismo. Y que la existencia humana precede a la esencia. Traigo un ejemplo muy claro acerca de esto, así que no se preocupen con este ejemplo de los lápices, ¿ya? Ahí estamos. ¿Quién no nació así? No nos acordamos, pero todos vinimos así al mundo. ¿Y cuál es la esencia de ese niño? 2500 años atrás dirían el alma, Aristóteles y Platón. Pero el existencialismo diría, sí, existe, ¿ya? Pero la existencia precede a la esencia, y la esencia está dada por nuestro propósito en la vida. Y ahí se da. No tenemos un propósito claro. ¿Quién se ha visto en esa situación? Angie ya nos dijo, sí, yo creo que quizás se ha visto en esa situación. Yo me he visto ya millones de veces en esa situación, ¿cierto? Una gran encrucijada. Miren la cita. Libertad sobre la determinación exterior. ¿Ya? Libertad sobre la determinación exterior. ¿Ya? El ser humano entonces es libre, es independiente, ¿ya? Puede hacer lo que quiera, libre de toda categoría abstracta, o sea, no depende del resto de la sociedad, según este autor, no depende de un gobierno, no depende de la religión, no depende de nada, solamente depende de hacerse responsable individualmente de todas las decisiones que toma, ¿ya? Ustedes están muy pronto, a un poco más de un año, de tomar grandes decisiones, y algunos optarán por un camino y algunos optarán por otro, y esas decisiones van a afectar a muchas personas. Desde ya van a afectar a su familia, ya quizás tengan que partir del lugar de donde son, a otra universidad más lejos,
quizás algunos entren a trabajar, quizás algunos realicen algún tipo de emprendimiento. Todas esas decisiones van a afectar a muchas personas. ¿Ya? Lo importante es que tengan plena conciencia de lo que están haciendo según el existencialismo y que no culpen a otra persona de sus decisiones. Hay personas que culpamos a otras personas, incluso hasta a la sociedad o a Dios, de las mismas decisiones que nosotros tomamos. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el nombre del autor. De allí la formulación de Jean-Paul Sartre. Quizá a alguien le suena, quizás no. Ya tiene una característica física bastante particular que ya vamos a observar. Y dice que el hombre está condenado a ser libre. Angie, usted que me dijo que sí, y que la tengo ahí, la estoy mirando. ¿Usted cree que el hombre, decía él, el ser humano, diríamos hoy día, el ser humano está condenado a ser libre? ¿Que es una condena a ser libre? ¿Es una condena finalmente la libertad? ¿Es una condena a la libertad? Mire, dice que sí, qué interesante. Usted nos podría decir por qué usted, ojo, usted, porque el existencialismo es individualista, ¿ya? La responsabilidad individual. Por eso ahora tiene que hacerse responsable de su sí. ¿Usted nos puede decir por qué el ser humano está condenado a ser libre? ¿Por qué cree usted? Si la respuesta no, de ninguna manera va a estar equivocada, porque eso lo cree usted. Puede hablar y sería mucho más dinámico la clase, ¿no? Y no tendríamos que esperar a que escribiera. Profe, bueno, yo pienso que sí porque, o sea, dependemos siempre de nosotros, o sea, nosotros elegimos qué hacer, qué no hacer. Claro, exactamente. Y más, y le puedo complementar un poco más. El problema que trata el existencialismo con respecto a que el hombre está condenado a ser libre es que durante nuestra vida hay una gran etapa en que no tomamos ninguna decisión. Nos llevan de la mano a todos lados. Muchas veces esta etapa se prolonga en el tiempo. Incluso hay autores que señalan que la adolescencia hoy día dura hasta entre los 28 y los 30 años. Y por lo tanto, sentimos una angustia al tomar decisiones. ¿Ya? Porque esas decisiones van a afectar a otras personas y nos van a afectar también a nosotros mismos. Y por eso es que el autor dice que el hombre está condenado a ser libre, porque antes no tomaba decisiones y hoy debe tomarlas. ¿Ya? Y qué difícil a veces tomar decisiones. Mire esa imagen. ¿Por qué? Porque sentimos una angustia existencial. ¿Ya? Sentimos ese temor. Alguien, por vos, podría decirme, Kyle, dígame, usted que levantó la manito. Profe, yo no sé por qué la gente se angustia tanto en coger un camino o el otro. Si puede recorrer un camino y después puede recorrer el otro. Yo lo veo así. Mire qué interesante. ¿Alguien está en desacuerdo con Kyle? ¿Que todos los caminos pueden ser desechos? ¿Que podría ser desecho y volver a ser emprendido? ¿Alguien está en desacuerdo? Están todos de acuerdo. Mire, están todos de acuerdo. O sea, todos los caminos pueden ser desechos. Cuando uno toma la decisión de tener un hijo, yo creo que es bien difícil volver atrás. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen al respecto? Sí, un ejemplo ahí ya. No sé, ¿quién me lo puede refutar? ¿Ya? Podríamos dar otro ejemplo. Cuando yo me compro un helado de un sabor, claro, puedo ir y comprar otro. Pero cuando tengo un hijo y ya tiene 5 años, yo no puedo devolverlo. Claro, depende de cuál camino. Yo creo que Kyle está súper, pero ¿qué camino? Porque los caminos de la vida son muy difíciles de andar, lo dice la canción, ¿cierto? Mira esta niña, está ahí. ¿Cuál camino tomo? ¿Qué decido? ¿No? Sí, a lo mejor ella camina por el de la derecha y le sale el lobo, arranca, se devuelve y toma el de la izquierda. ¿Mm?
Pero si uno tiene un hijo, incluso, a ver, experiencias personales. Yo entré a la Infantería Marina a los 15 años, serví 23 años y era bien difícil arrepentirse, aunque podría haberlo hecho, pero ya 10 años después, 15, 20. Luego entré a la universidad y cuando estaba en primero, podría, segundo también, tercero, cuarto, quinto, y estudiar otra carrera. Quizá ustedes cuando estén en primero, a muchos les va a pasar que la carrera no les gusta, se van a salir y van a entrar a otra carrera. Sí, es un camino que se puede desandar, sí, mucha gente lo hace con un costo. Claro, tampoco es la idea perder el tiempo, justamente le iba a decir eso, porque ese costo de salirse de una carrera y entrar a otra es altísimo, aunque estén estudiando con gratuidad, ¿ya? Es bastante, porque luego la otra carrera, la segunda carrera que entraron a estudiar, ya la gratuidad no les va a cubrir los 5 años, por ejemplo, les va a cubrir 4 si se retiraron en primer. ¿Ya? Hay un costo emocional también, ¿ya? Que es difícil llegar y cambiarse de carrera. Claro, mejor pienso bien mi decisión. Pero mire, quizás a los 10 añitos no teníamos ese problema. Y solamente teníamos que decidir entre ver Peppa Pig o ver Paw Patrol, ¿no? O My Little Pony. Y eso era toda la decisión que teníamos que tomar. Mire, hay jóvenes que leí un artículo una vez que decía, hay un artículo que decía que, claro, que decía que los jóvenes en cuarto medio, la decisión más difícil que tenían que tomar durante todo ese año, durante todo cuarto medio, era de qué se iban a disfrazar para Halloween. Y resulta que al año siguiente o a finales de ese año ya tienen que estar decidiendo quizás su futuro con una carrera. Y lo único que habían tenido que decidir durante el año era de qué se iban a disfrazar para Halloween. Interesante, ¿ya? No se siente esa angustia. Algunos sí, por ejemplo, Giselle me dijo que ya la había sentido. Pero esa angustia, ahora, solamente como para hacer la diferencia, podríamos diferenciar entre miedo, angustia, ansiedad, que muchas veces lo usamos como sinónimo o son similares. Desde ya les adelanto, cuando sentimos miedo, sudoración en las manos, el corazón, presión arterial, comenzamos a secretar adrenalina. Estamos listos para dos cosas ante una amenaza. Estamos evaluando la amenaza está al frente de nosotros y el cuerpo se prepara para dos cosas. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? ¿Alguien sabe? Una posibilidad es, y la otra posibilidad es, sí, claro, Ricardo. Son diferentes, pero actúan en casi los mismos casos. Una posibilidad es arrancar. El cuerpo claro, se prepara para correr, arrancar. Y la otra es que, por supuesto, evalúa la amenaza y se prepara para atacar, ¿ya? Y para defenderse. Exactamente. La ansiedad. A mí me gusta definir de manera muy sencilla. Cuando a mí me gusta la ansiedad, yo digo esto. Depresión, exceso de pasado. Estrés, exceso de presente. Ansiedad, exceso de futuro. ¿A quién no lo ha atacado la ansiedad en la noche? Mañana, la prueba. Yo tengo que corregir, tengo que mandar el correo, el mail, el profesor. Y empiezo a arreglar el mundo y se me encienden todas las ampolletas de noche. Y de noche, y no puedo dormir. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y me tengo que levantar a las 6, ya me quedan 4 horas, y el correo, y el mail, y la familia, ¿cierto? Ya, ataca en la noche. ¿No? Bueno, eso es la ansiedad, exceso de futuro. Bueno, aquí el autor nos habla de una angustia existencial, ¿ya? Y para él es muy sencillo esto. Es simplemente la angustia por el cambio. Este cambio que nos enfrenta a una encrucijada y a tener que tomar una decisión. Porque antes no teníamos estas responsabilidades individuales. Bueno, pero hoy día las tenemos, ¿ya? Nos tenemos estas responsabilidades y por lo tanto hay que afrontarlas. Y esta angustia se siente porque ¿qué daño puedo causar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me depara esta existencia que propone este existencialismo? Bueno, yo creo que todos nos hemos sentido de esa manera. Y yo cuando me he sentido de esta manera, siento esto. Siento ganas de colocar la mano acá y de respirar de esta manera. Y Angie nos dijo que le había pasado de alguna manera. Quizás a alguien más le ha pasado.
Quizá alguien ha visto que a alguien le ha pasado esa angustia, esa gran angustia. Bueno, ¿ya? Aquí llegamos a lo medular de la propuesta del existencialismo, que quizá ustedes tengan que hacer un mini ensayo de una plana para evaluarlos. Todavía tengo las más altas expectativas de que los trabajos me lleguen, ¿ya? Que los trabajos de historia, que la prueba la hagamos hoy día, a las 12 del día, tal como los tengo citados en mí. Profe, Bueno, yo voy a tener un problemita, no creo que pueda hacer la prueba. ¿Nunca en la vida? O sea, no hoy día, pero sí la puedo hacer mañana. Hágala mañana. O en la tarde, pero hoy día, como a las 10:30, tengo que salir. Perfecto, hágala más tarde o mañana, pero hágala. Eso Ya, es lo que profesor. necesito. Ya. Oiga, y otra cosa, ya entregué algunos trabajos, no sé si eran eso o... Lo revisamos al final de la clase. Ya. Ya. Profe, y otra cosa, hay una prueba que no he hecho, que es la... Lo revisamos al final de la clase. Quédese Ya. conmigo, ¿ya? Ya, profe. Bueno, retomo. Existencialismo. Y aquí está el autor, Jean-Paul Sartre. ¿A alguien le suena? Él era pareja de Simone de Beauvoir. A lo mejor a alguna compañera le suena. Simone de Beauvoir. ¿No le suena? Ah, bueno, ya. Una autora feminista. ¿Ya? Bueno, ellos eran pareja, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Bueno, es filósofo francés, escritor, ¿ya? Y el principal representante del existencialismo en el siglo XX. Mira, aquí está todo lo que ya vimos hasta ahora y está resumido en láminas. Yo les voy a contar la historia, mira, bastante sencillo. Miren, vamos a analizar frases de Jean-Paul Sartre, frases, citas, ¿ya? Y van a ir pasando láminas y yo les voy a ir contando una historia. Mira. Un ser humano, que puede ser cualquiera de ustedes, pensó y dijo, necesito construir algo. ¿Qué puedo construir? Ah, ya sé, voy a pensar. Voy a pensar en una silla. Ah, ya voy a pensar una silla. Necesito los materiales, ¿cierto? Y esta persona comienza a construir la silla. Construye la silla, que está ahí, le queda muy bonita. ¿Y cuál es el propósito de su silla? No me lo respondan porque es evidente, el propósito de la silla es servir para sentarse. Pero profesor, ¿yo me puedo subir en la silla y cambiar una ampolleta? Sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué fue construida? O sea, ¿cuál es la esencia? La esencia es servir para sentarse. Esta taza fue fabricada, construida, elaborada para tomarse un tecito. Pero si yo aquí coloco lápices y lo transformo en portalápiz, sí, puede ser, ningún problema. Pero ¿cuál es la esencia? Contener un líquido. ¿Ya? Esa es la esencia. Bueno, eso es esencia. Ya, sale la silla. Y el hombre construyó la silla. Perfecto. Ahora la silla existe y es un ser en sí mismo que carece de conciencia. Por más que le pego aquí a la mesa, a la silla, ellas no me dicen nada. No tienen conciencia, tienen solamente un propósito, ¿cierto? Ya. Tienen una esencia, pero no tiene conciencia. Bien. Fuera el ejemplo de la silla. ¿Se entendió? En cambio, el ser humano es un ser para sí mismo porque tiene conciencia y es indefinido. El niño cuando nació trae una definición, un propósito predefinido, no lo trae. Se construye y se reconstruye a través de sus decisiones. Ustedes se construyen y se reconstruyen, se convierten y se reconvierten, ¿ya? Continuamente, a través de las diferentes decisiones que toman. Ahí estamos nosotros. Somos cuerpo, músculo, huesos, sangre, cerebro, pensamos, ¿cierto? ¿Ya? Dios no existe, dice el autor. Ah, ahora entendemos. Jean-Paul Sartre es muy ateo, muy antisistema, ¿ya? Muy antisistema. Por lo tanto, dice, Dios no existe, nadie creó al ser humano. Si alguien cree lo contrario, está en todo su derecho, porque esto es lo que dice este autor. Y venimos al mundo sin un propósito definido, predefinido, definido, ¿ya? Por eso lo anterior. Ahora, profesor, pero hay otras teorías, por supuesto, el determinismo dice que nosotros, al contrario del existencialismo, venimos con un propósito ya determinado, ¿ya? Pero eso no lo vamos a revisar hoy día. Bueno, Dios no existe, nadie creó al ser humano, por lo tanto no hay una dependencia metafísica de un ente superior, y venimos al mundo sin un propósito definido. Nadie, ni siquiera una religión nos puede definir, ¿ya? Venimos al mundo y elegimos un propósito. Y de esa manera creamos nuestra esencia. Yo le creo la esencia con el serrucho a la silla,
¿ya? Pero el ser humano, ¿ya? El ser humano, como tiene conciencia y es indefinido, se construye y se reconstruye continuamente a través de sus decisiones, asumiendo sus responsabilidades individuales, ¿ya? Y viene al mundo y elige un propósito. De esa manera va a construir su esencia. Paso a paso, a través de todos estos niveles que hemos conversado durante la clase, va a construir su propia esencia, ¿ya? Ya. Otra, el ser humano está condenado a ser libre. Ahí está Jean-Paul Sartre, y ahí está su pareja, Simone de Beauvoir. Él tenía una característica muy particular, que tenía estrabismo en este ojo, ¿ya? Y lo tenía aproximadamente por aquí, ¿ya? Si alguna vez lo identifica. Dice, el ser humano está condenado a ser libre. Angie me dijo que sí. Ella me dijo que sí, así que seguramente a ella le va a llamar la atención esto. Está condenado a ser libre. Sartre dice que el ser humano no obedece entonces a categorías metafísicas más allá del entendimiento, como Dios, una religión. Tampoco a Lisa Simpson, representando al presidente de Estados Unidos, decir, no obedece a un gobierno, el gobierno no debe moldearlo, ya no debe condicionarlo, ni tampoco a la sociedad, porque nació solo, sin dientes, sin pelo, ¿ya? Es él el que debe moldearse a sí mismo, tomando sus propias decisiones y haciéndose responsable, aun cuando tenga que sentir la angustia de que esas decisiones le van a afectar a su entorno. Por lo tanto, no necesita a una religión, no necesita un gobierno y tampoco necesita una sociedad. ¿Qué es lo único que necesita el ser humano? Tal como sale ahí en esa foto, así, su libertad, romper las cadenas, ¿cierto? Superar esa etapa de cuando niño, de cuando preadolescente, adolescente, y romper las cadenas y caminar a su propia libertad. Pero esa libertad tiene un problema, ¿ya? Porque la libertad es su condena. Antes no tenía que elegir, no tenía un problema, y ahora sí lo tiene, ¿ya? Se ve enfrentada a esa elección, a esa encrucijada, a eso que ya se enfrentó Angie, ¿ya? Y esta libertad produce esta angustia de no saber si mis decisiones están siendo oportunas, están siendo efectivas, están siendo positivas, y que a quién van a afectar, que es lo principal. Eso es lo que produce la angustia, ¿ya? Miren este ejemplo. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Qué rico, un helado con salsa de chocolate. Ya. Resulta que ustedes van a la heladería y van a comprarse un helado. Llegan a la heladería y solo hay helado de chocolate. Y solo tiene de chocolate. Y dicen, ya, bueno, me llevo uno de chocolate. Quiero comer helado, yo quería de maracuyá, pero solo hay de chocolate. Bueno, se compran el chocolate. ¿Se acuerdan cuando alguien me dijo que los caminos podían deshacerse y otro compañero dijo que no se podía dependiendo del camino? Claro, miren lo que pasa con el helado. ¿Te conformas? Sin decisiones, la vida es más fácil. ¿Se podría deshacer? Sí, pero se conformó y se fue. La vida es más fácil. No tiene que tomar ninguna decisión, no tiene que hacer nada. Solo llevarse ese helado porque es el único que hay, no hay otro. ¿Podría tomar la decisión de no comprar? Sí, pero en este caso quiere comerse un helado, por lo tanto se compra el único que hay y la vida es muy fácil. No tiene que tomar decisión. Pero resulta, que espectacular, pero resulta que viene en 15 días más, un mes más, 5 días más, pongan ustedes el tiempo, da lo mismo. Va a la misma heladería. Bueno, voy a comprarme otro helado de chocolate porque estaba muy rico el que yo me compré esa vez y voy a la misma heladería. Pero resulta que ahora se encuentra con ese panorama, ¿ya? Y se encuentra con 100 tipos de helado. ¿Qué pasa ahora? La angustia. Pongo el ejemplo del helado, ¿cierto? Podría ser un ejemplo terrible. La angustia. La angustia de tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la libertad es la condena del hombre. Está condenado a ser libre, ¿ya? Y su propia libertad, claro, Bastián, su propia libertad es la que hace que lo embargue este sentimiento de angustia. Maldita libertad, diría el ser humano, ¿cierto? Y si no elegí el sabor más rico, porque se compra uno, y ahora se compra el de maracuyá. Y dice, pero no me llevé el de
no me llevé el de pistacho. Iba todo el camino pensando, y no me llevé el de pistacho. ¿Ya? Y si no elegí el sabor más... Claro, claro, y si no lo dejan probar hay que ser adivino, y vuelve, y vuelve, y vuelve hasta que prueba todos los sabores. Y si no elegí el más rico, Bastián, elegí mal. Debía haber elegido el de... Y elegí mal, y está todo el día ahí. Elegí mal. Bueno, ahora esto trasládenlo a cualquier ámbito de la vida. A cualquier ámbito de la vida. ¿Ya? Un ámbito terrible de la vida, ¿sí? De vida o muerte. No, no solo al ámbito del helado, coloco el ámbito del helado, que es lo más. Tener libertad de poder elegir es angustiante. ¿Te ha ocurrido alguna vez una situación similar así? ¿Asimilar? Sí, Angie nos dijo ya que sí. Y quizás a algunos de ustedes que no han querido compartirlo también le ha ocurrido. No solo con el helado, lo del helado puede ser muy fácil. ¿Ya? ¿Qué juego de Play me compro? Me dieron la posibilidad de comprarme uno, pero hay 100. ¿Ya? De Play 5, no sé. De Play 4, ya me llevo el Battlefield 1. Pero yo quería el Ghost Recon, el Call of Duty Ghost. ¿Ya? Ya, pero solamente me puedo comprar uno. Y llego a la casa y no era el mejor. Angustia. Y siento la angustia. ¿Ya? Ahí están ustedes. Pregunté, ¿una situación similar? Ahí están ustedes. ¿Ya? Ahí están ustedes el próximo año en diciembre. ¿Ya? Ahí, así van a estar. Si no les queda nada, van a pestañear y van a estar así, viviendo el existencialismo de Jean-Paul Sartre, siendo condenados a ser libres, porque ahora solo ustedes eligen. Nadie va a elegir por ustedes. ¿Qué estudio? ¿Gastronomía? ¿Una ingeniería? No sé, un profe, una enfermera, una doctora. ¿Qué van a hacer? Y tienen que elegir y asumir su responsabilidad. ¿Ya? Y mientras eligen, los va a invadir la angustia y van a quedar así. Está con esa carita. ¿Ya? Ya, con esa carita estamos todos en algún momento. Yo también tuve que elegir. ¿Ya? O sea, no fue tan terrible porque fue hace pocos años que yo elegí la carrera, ¿cierto? ¿Ya? Pero uno siente una angustia. Y si no quedo, y el puntaje, y la prueba de matemática, ya. Tercera, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ojo, un ser humano diríamos hoy día, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, ¿tenemos libertad de elegirlo todo? ¿Absolutamente todo? ¿Ya? Porque un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿ya? Entonces, ¿puedo elegir todo o no puedo elegir nada? Mira. Quizá hay alguien de esas nacionalidades aquí. Si falta alguno, no sabía, pero estándar elegí esas nacionalidades. ¿No se puede elegir? Yo no elegí nacido en Chile, ¿cierto? Lugar de nacimiento, no lo elegimos. ¿Ah? Giselle, sí, ya me... Lamentablemente, profe. Ya, bueno, quizá alguien quiso nacer en Suiza, pero bueno, nacimos en Chile, la mayoría de los que estamos acá, quizá alguien nació en Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿ya? Pero no lo elegimos. El sexo, ¿por qué? Porque Jean-Paul Sartre es de los años 60, entonces un hombre de su tiempo, y él dice que el sexo tampoco lo podemos elegir, ¿ya? Nacemos solamente, y bueno, y hay que vivirlo, y ya. Tampoco podemos elegir la raza o la etnia, ¿ya? Tampoco, nacimos en esta cultura, ¿ya? Nacimos con estos rasgos genéticos y tampoco lo podemos elegir. ¿Cómo lo vamos a elegir? Es imposible. ¿Ya? Pero, profe, Michael Jackson después se cambió el color de la piel. Sí, pues es otra cosa, ya eligió su esencia, ¿cierto? Posteriormente. Eligió, miren qué interesante. Eligió, ¿ya? Pero de nacimiento no lo elegimos, ¿cierto? Ya. Ni tampoco podemos elegir en qué familia nacemos o nuestra crianza. Es imposible. Si cuando nacemos no nacemos ni con dientes, ni con pelo, y vamos a elegir esto, ¿ya? Pero por otro lado, él dice que, como dice que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿ya? Por lo tanto, si bien eso no lo puedo elegir, por lo tanto, eso fue lo que hicieron conmigo, esto fue lo que hicieron conmigo, ¿cierto? Yo no lo pude elegir, pero por otro lado, ¿ya? Yo hago lo que yo quiero con esto. Con esto, ¿cierto? Un hombre es lo que hace, o sea, yo hago lo que quiero con esto, con lo que hicieron de mí, ¿ya? Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, por favor, dígamelo, porque quedan unos minutos, ¿ya? Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto hicieron conmigo. Yo no lo elegí, pero yo puedo hacer con esto lo que yo quiera.
Ah, yo creo que ahí se entendió. Yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque, mire, sí, hay algo que seamos libres de elegir, sí, ¿ya? Entonces yo hago con esto lo que yo quiero. Con esto hago lo que yo quiero. Elijo dónde residir. ¿Qué bandera es esa? No me digan que no saben. La Atacama, brillante Giselle, sticker. Carita feliz. Claro, elijo el lugar de residencia. Bueno, ustedes miran, pero mis padres viven aquí. Sí, pero estamos hablando en un mundo promedio, estándar. Elijo el lugar de residencia. Elijo la ocupación. Por lo tanto, sí, hago lo que yo quiero con lo que hicieron de mí. Sí, elijo la ocupación. Y elijo tener una pareja o no. Y elijo tener hijos o no. Bueno, y si los tengo, me hago responsable. ¿Ya? Y mi pareja es un hombre o una mujer, da lo mismo. Eso no le interesa a Jean-Paul Sartre. Podemos elegir. ¿Mm? Por lo tanto, reflexiones finales. Sé consciente de tu libertad y ejércela con responsabilidad. Ahí, todos tenemos una llave bajo el brazo. Esa llave abre la puerta de nuestra libertad y nosotros decidimos qué hacer con ella para el existencialismo y nos hacemos responsables. Sin seguir a una sociedad, sin seguir a un gobierno, sin seguir a una religión. Ojo, esto es lo que dice Jean-Paul Sartre. Podemos arrojar nuestra llave y lanzarla al precipicio tal como está esa niña en la punta del cerro, o utilizarla para bien, con responsabilidad. Como decía anteriormente, sin depender de nada ni de nadie. Eso es mucho más fácil, es estar en el montón, es estar en el grupo, es repetir una y otra vez el mismo discurso que no es comunicado. Prendemos la tele en el matinal, vemos TikTok, vemos las redes sociales y no aprendemos ese discurso, y ese discurso lo internalizamos y repetimos todo. Cuando nos preguntan, repetimos todo sin que hagamos nuestros propios análisis, nuestras propias reflexiones. Por lo tanto, qué difícil es estar como está esa gente en un mundo en el que hay que tomar decisiones. Es muy difícil, ¿ya? Pero es mucho más fácil no tomarlas, porque el que obedece ciegamente no tiene que pensar, solo obedecer, sigue un solo camino, el camino del montón, el camino que le han inculcado otras personas, muchas veces que no, cuando no son sus padres, las redes sociales, y que no hay un análisis, porque sus padres van a tomar siempre las mejores decisiones para ustedes. Pero ¿qué pasa si nos dejamos guiar por el montón, por esa red social, por lo que dice el matinal? Ahí vamos a estar aquí, miren. Vamos a estar ahí y vamos a estar como esa ovejita que está ahí. Lo único que nos va a faltar es decir, ¡meh! ¿Por qué? Porque estar en el rebaño y obedecer es mucho más cómodo. Siempre va a ser más cómodo, sin tener que tomar decisiones para asumir una responsabilidad que nos cause angustia. Finalmente, cuando tomamos conciencia de nuestra libertad, la vida se pone más difícil. Ese hombre que está ahí no hizo el saludo nazi en 1936, en la Alemania nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él sabía lo que iba a pasar. Posteriormente él fue tomado detenido, fue ingresado a un campo de concentración, luego mandado a la guerra y él murió en combate. Él sabía lo que iba a pasar, pero no siguió al rebaño, no siguió al resto, ¿ya? Y solamente hizo uso de su libertad, tomó una decisión y se hizo responsable. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Tarea. ¿Te has sentido condenado a ser libre? Elabora una idea en base a un ejemplo de tu vida cotidiana. Eso es todo. Muy fácil. Pueden colocar la idea que ustedes estimen conveniente. No está colgado todavía en Moodle. Una vez que terminen las clases a las 11:30, lo voy a colgar. ¿Qué les ha parecido esto? Dudas, preguntas, consultas. Nos quedan 2 minutos. Los escucho, los leo. Profe, de mi parte ninguna. ¿Alguien más? Angie, que tiene el teléfono, el micrófono parece que encendido. Ya. Montserrat, bien, le quedó claro. Ya. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Quedó con drama existencial? ¿Quedó con alguna duda existencial? Ah, Giselle, sí, ayer también pasó eso. ¿Ya? Michelle, ya. Michelle, recuérdese revisar lo que le mandé a decir en el correo. ¿Ya? Que no se lo olvide eso. Me quedó la media ansiedad. Bueno, de a poco se va pasando, pero bueno, realizar estos análisis. ¿Ya? Voy a pasar lista
Y luego de pasar lista, voy a decirles otra cosita. No me queda un minuto. Ya. Les voy a volver a repetir. Las notas están publicadas en Moodle en la carpeta notas. ¿Ya? De todas las asignaturas, los que han mandado están listas. Hoy a las 12 del día mandé un enlace de Meet para quienes no hayan hecho la prueba de filosofía se junten conmigo a las 12 del día. Todos los días les he mandado, espere Angie, todos los días les he mandado un correo, nadie se conecta, nadie se conecta a las 12 del día. Con respecto a historia, que también le hago a algunos compañeros de este curso, envíen sus trabajos, pueden consultarme también a las 12 acerca de ese tema. Ahora voy a dar por terminada la clase y todos aquellos que quieran preguntarme algo se pueden quedar a contar este momento. La clase me parece excelente, por favor reflexionen acerca del tema y escríbanme ante cualquier tipo de duda. ¿Bien? Muchas gracias. Nos vemos, que les vaya súper bien. Bien. Angie, chao a todos. Angie, cuénteme si puede por voz, si tiene alguna duda, pregunta, consulta.